Bienvenidos a nuestras conferencias del primer viernes del mes, en la cual vamos a tomar este año, el año de San José, así promulgado por nuestro padre Papa Francisco, con esta carta apostólica llamada Patris Corde. Y lo que queremos hacer en el día de hoy es reflexionar sobre la introducción de esta carta apostólica y de ahora en adelante, los próximos primeros viernes del mes, estaremos dedicando una pequeña descripción, pequeñas partes a esta bella carta apostólica que nos dio el Santo Padre. Como ya vemos aquí, eh, los temas, hay 7 virtudes en la carta Patris Corde que el Papa Francisco describe a San José. Estos son Padre amado, Padre de la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Cada primer viernes, los próximos viernes, estaré dedicando un viernes a hacer reflexiones sobre cada uno de ellos. Pero por ahora quiero poner el fundamento, el comienzo, y quiero comenzar leyendo este parrafito de esos párrafos introductorios de esta carta. Dice, nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios ni de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar en duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. El Papa Francisco escribe esto del contexto de nosotros que estamos en pandemia y describe cómo los médicos, enfermeros, enfermeras, los encargados de reponer los productos de los supermercados, los limpiadores, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantas personas que ayudan, personas que son corrientes, personas comunes, que corrientemente son olvidadas, como dice al principio este párrafo, corrientemente olvidadas, pero que tantas son las personas que comprendieron esta línea, esta frase me gusta mucho, nadie se salva solo. Así que cuando comencemos meditando, recordar que nadie se salva solo, nadie se salva solo. Y usualmente estamos como comunidad sostenidos por personas comunes y corrientes que con frecuencia son olvidadas, dadas por no reconocidas, pero que son parte de nuestra comunidad. Y de ese tipo de personas es que el Papa Francisco describe que es San José. Así que comienzo estas presentaciones de Patris Corde con una pregunta y tratando de contestarla del contexto del pensar de esta carta apostólica del Papa Francisco. ¿Qué significa para el Papa Francisco tener un corazón de padre? Usualmente cuando el Papa escribe una encíclica, aquí tengo el documento del Patris Corde, eh, usualmente el título que se le da a la carta pastoral son las primeras palabras con que se empieza la encíclica o la carta apostólica. En este caso comienza diciendo, con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Así que con corazón de padre, ¿qué quiere decir esto de con corazón de padre? Y si la respuesta lo baso solamente en los primeros párrafos introductorios, podríamos decir que para el Papa Francisco, alguien de corazón de padre, con corazón de padre, son personas comunes, corrientemente olvidadas, pero que están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Vamos a leer este párrafo que de aquí me voy a enfocar el resto de las conferencias. Dice, todos pueden encontrar en San José, estas son palabras del Papa Francisco en la carta apostólica Patris Corde, pueden encontrar en San José y noten esta descripción que tengo aquí en colorcito diferente. El hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta.
estas poquitas palabras que se pueden dar por dadas y leerlas rapiditas y no meditar mucho, precisamente en ellas quiero meditar. Porque ya aquí nos da una semilla, un entendimiento de quién es San José desde la perspectiva de nuestro Papa Francisco. Para el Papa Francisco, San José es un hombre que pasó por ser desapercibido, un hombre de presencia diaria, discreta y oculta. Y precisamente por ello, San José es un intercedor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. Intercesor, apoyo y guía. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigido unas palabras de reconocimiento y de gratitud. Muy típico del Papa Francisco, enfocarse en las personas marginadas, en las olvidadas, en la que con mucha frecuencia se parecen a la persona de San José, un hombre que fue desapercibido, un hombre de presencia diaria, pero discreta y oculta. Ahora lo que quiero hacer es profundizar en esas palabras de hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Vamos a hacer un poquito de estudio de esas palabras. Desapercibido. ¿Qué significa desapercibido? Algo que no es percibido, alguien que no es notado, alguien que no es reconocido. Eso sería alguien desapercibido. De presencia diaria, alguien que constantemente está presente en el diario vivir, en la vida cotidiana, pero que se da por dado, se da por supuesto y hasta subestimado. Frecuentemente estas personas de presencia diaria son únicamente percibidos y se reconocen en su ausencia. Frecuentemente aquí en la parroquia donde estoy asignado, la parroquia de Santa Cecilia, tenemos una señora que es la que hace la limpieza en la oficina, en la rectoría, en mi cuarto. Y como típico de una persona que trabaja en mantenimiento, pues una persona dada por desapercibida. Una persona que está diariamente ahí, pero que pocos lo reconocen. Ya se da por dado que fulana de tal va a estar aquí limpiando, así que, y hasta los comportamientos de uno, se le cae un papelito y dice, no lo recojo porque lo va a recoger otra persona. Ya alguien lo va a recoger y no le quiero quitar el trabajo a tal persona que limpia aquí y allá. Y con excusas, esas excusas dejamos las cosas así sucias y regueros, sabiendo que hay alguien que va a venir a limpiar. Espero que no estoy haciendo confesiones públicas en estos momentos. Creo que sí lo estoy haciendo. Pero volvemos al caso de presencia diaria. Pues esta persona de la que ayuda aquí en la parroquia, de una primera se enfermó, le dio el COVID. Y no es de esperar, menos de esperar, porque ella es la que está constantemente limpiando para la seguridad de todo, para que a las personas no le den el COVID, desinfectando. Ella es la que pues tendría más contacto con posiblemente tomar el COVID, y así le tocó que le diera el COVID y estuvo ausente. Le tomó casi un mes para poder recuperarse. Y en ese mes de su ausencia, 2 o 3 semanitas, en ese tiempo de su ausencia, fue cuando en verdad empezamos a apreciar el trabajo que ella hacía, porque en su ausencia nos tocó al resto de los empleados y al resto de la comunidad de buscar la manera de poder hacer el trabajo que ella hacía y hacerlo en su ausencia. Así que eso qué significa es una persona desapercibida, una persona de presencia diaria que está ahí constantemente haciendo su trabajo, y porque hace su trabajo y lo hace bien, pues la gente lo da por dado, hasta subestimado, como que no le hace caso hasta que la persona no está. Cuando la persona no está, es que todos empezamos a apreciar y a extrañar esas personas de presencia diaria. Vamos a seguir profundizando. Hombre que pasa desapercibido, el hombre de presencia diaria. Vamos ahora a presencia discreta y oculta. ¿Qué significa una presencia discreta? Alguien que no se destaca sobre los demás ni busca llamar la atención. Una persona reservada, recatado, modesto, prudente, humilde. Uno puede asumir, según el comportamiento y lo que leemos de la persona de San José, que podríamos decir que San José fue una persona introvertida, una persona reservada. Pues uno
nunca habló, nunca dijo nada, así que ya te da una idea de que si una persona no habla, pues un poquito más discreta, más recatado, quizás humilde, presencia discreta, pero también presencia oculta, alguien que vive los trasfondos de la sociedad, alguien que está en la parte de atrás del telón, tratado con frecuencia como de segunda línea, sin reconocimiento y frecuentemente hasta sin palabras de agradecimiento. Aquí en presencia oculta de quien mejor podemos aprender para poder entonces entender la persona de San José y cómo vivió San José, es el pueblo migrante, el pueblo indocumentado que vive aquí en los Estados Unidos. Eso es un pueblo que vive de presencia oculta, discretos, desapercibidos, y lo quieren así porque no quieren llamar mucho la atención, no quieren que de repente les pregunten a ver tus papeles, o si ven una injusticia tratan de quedar calladitos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que si fueran a hablar o a decir algo o a salir mucho a la luz, la sociedad los vea, le pida por papeles, después los deportes, se divide la familia y toda la crisis que con frecuencia sufrimos pueblo inmigrante indocumentado aquí en los Estados Unidos. Así que una presencia oculta es vivir ahí en las sombras de la sociedad, secreto, oscuro, pero presente. El pueblo migrante, el que si tú vas a los restaurantes, a los hoteles, son los que están limpiando, son los que hacen landscaping, son los que están construyendo, son los que son el fuerte de la sociedad. Son necesitados, pero tristemente no apreciados. Necesitados, pero no queridos. Tratados hacia un margen como de segunda plaza. Y pues por la consecuencia de su situación de documento o no documento, tienden a vivir una presencia oscura. El pueblo migrante muy bien puede entonces entender cómo San José fue vivir como una persona discreta, oculta, de presencia diaria, discreta y oculta. San José fue moldeado a ser un hombre que pasa por desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, por medio de los eventos que Dios Padre permitió en la vida de la Sagrada Familia. O sea que hay dos cosas. Podemos decir que San José, desapercibido, de presencia diaria, discreta y oculta, por personalidad, quizá una personalidad reservada, introvertido, pero no solamente por genética, por personalidad, sino también por las circunstancias que él tuvo que vivir, como el encomendado al cuidado de la Sagrada Familia, el encomendado al cuidado del niño, el Hijo de Dios. Las cosas que él sufrió, lo que experimentó, más su personalidad, lo forjaron, lo moldearon a ser este hombre que pasa por desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Esto es lo que yo creo que el Papa Francisco quiere decir con eso del corazón del Padre. Vamos a seguir leyendo. El Papa Francisco dice lo siguiente. En principio hace varias descripciones de lugares en las Sagradas Escrituras que habla de la persona de San José. Nos narra aquí que fue un humilde carpintero, desposado con María, hombre justo, siempre dispuesto, obediente a la ley, obediente a las manifestaciones de Dios en los sueños, vio al Mesías nacer en un pesebre, fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, fue el que le dio el nombre al niño Jesús, le dio el nombre de Jesús. Y aquí está este párrafo, que lo pongo aquí porque en este párrafo me quiero enfocar para poder entender lo que significa San José como un hombre que pasa desapercibido, hombre de presencia diaria, discreta y oculta. Dice, para proteger a Jesús de Herodes, José permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, en donde se decía, no sale ningún profeta, y también dice la Escritura, no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, la ciudad de origen, y lejos de Jerusalén, donde estaba el templo y la gran ciudad. De este pequeño párrafo, podemos sacar tres cositas que me gustaría meditar. Podemos decir, no solamente genéticamente por personalidad, sino por lo que sufrió y tuvo que vivir San José,
hay tres cosas que a veces no profundizamos, no nos damos cuenta. Uno fue que Herodes quería matar al niño Jesús, así que eso es considerado una persecución política. El rey, la figura política, amenazado por el niñito Jesús, quería matar al niño Jesús. Así que San José tuvo que proteger a la familia de persecución política. También a consecuencia de esa persecución política que andaban queriendo matar al niño Jesús, tuvo que ser exiliado, tuvo que emigrar, tuvo que ser un extranjero en país en Egipto. Otra experiencia muy fuerte que marcó la persona de San José y marcó la familia, la Sagrada Familia. Y eso de vivir en un pueblito pequeño, subestimado, en Nazaret, no en la ciudad, no en la área urbana, sino en la área rural, también otro tercer factor que marca mucho y es lo que forja, modela a San José a terminar siendo una persona que pasa por desapercibido, hombre de presencia diaria, discreta y oculta. Vamos a proseguir. Vamos entonces por el primero, persecución política. La experiencia de vivir bajo un régimen político que vive para servirse y no para servir al pueblo. Yo sé que muchos hemos tenido que migrar a los Estados Unidos precisamente por persecución política. Y en la persona de San José podemos ver a alguien con la cual nos podemos identificar. Y todo aquel que habla en contra del gobierno, ¿qué pasa? Es perseguido, es arrestado, es torturado, es eliminado, es exiliado. ¿Y cómo esto afecta a las familias que sufren de esa persecución política? Con frecuencia, amenazando a la familia, a los seres queridos, consigue el gobierno que un disidente calle y se someta al régimen. Aquí podemos entonces compartir de la experiencia del pueblo cubano y de todo aquel pueblo que ha vivido bajo y que todavía vive bajo dictaduras. Aquí, pues, muchos de nuestros hermanos en Latinoamérica todavía sufren de esto, en Cuba y en otros lugares. Y aquellos que vienen de estas circunstancias de persecución política pueden entender el tipo de persona que vivir en un sistema como este genera en uno. Vamos a seguir. Tengo unos puntos aquí que creo que nos ayudarían a poder entender. Por ejemplo, vivir bajo constante amenaza de persecución política fuerza a un hombre a vivir como desapercibido para evitar conflictos con el gobierno y así proteger a su familia. Para sobrevivir prefiere callar, mantener silencio, no opinar ni llamar la atención. No solo se oculta del gobierno, pero sistemas así con frecuencia convierten al vecino enemigo del vecino. Uno tiene que estar siempre pendiente de que no voy a decir algo que después el vecino, el chivo, vaya y le diga al gobierno porque él quiere lucir bien ante el gobierno, sacrificando a su vecino. Y también con frecuencia se da que el vecino le gustan las cosas que tiene el otro vecino y para quedarse con las cosas de él, lo reporta al gobierno que está haciendo algo que no es verdad para entonces aprovecharse y robarse sus cosas. O sea que vivir en un sistema, en un régimen de este tipo, de donde hay persecución política, donde el gobierno vive para servirse y no para servir y defender al pueblo, pues se vive de una manera difícil. No es con razón que muchos, con mucha razón, muchos emigran, muchos son exiliados, salen de esos sistemas para poder tener una cierta libertad y protección y poder criar a sus familias en un mejor ambiente. Así que no solamente se ocultan del gobierno, también se tienen que ocultar del ojo público. No vaya a ser que por envidia o otros levanten falsos contra uno y reporten mentiras al gobierno. Y si van viendo esto, y yo sé que muchos de los que están escuchando en estos momentos se pueden identificar con lo que es vivir dentro de una persecución política, San José vivió eso. Y lo que es típico, lo que en un sistema como ese forja en un hombre a adaptarse a una realidad para sobrevivir, también lo tuvo que hacer San José. San José se sometió a todo esto de mejor me oculto, mejor soy una presencia desapercibida, discreta y oculta para evitar problemas, evitar que ponga en peligro a mi familia. Pero aquí es lo que lo hace bello de San José y el llamado para todo aquello que sufre
persecución política, los sacrificios que uno hace, lo hace porque, ¿por qué? Porque tiene un corazón de padre, un papá que se somete a estos sistemas y trata de ajustarse y traga su orgullo, trata y traga lengua para no hablar, ¿no? Y se esconde para no llamar la atención, pero lo hace ¿por qué? Por amor a su esposa y a sus hijos, para protegerlos, para no llamar la atención, lo hace con corazón de padre. Esto hizo San José. Esto hizo San José por amor al niño Jesús y a nuestra Madre Santísima. Vamos a ver, la experiencia de ser un extranjero migrante en Egipto. Oh, aquí todos nosotros hispanos en Estados Unidos podemos entender cómo se vive esto y qué tipo de persona engendra ser un migrante, un extranjero. Ante persecución política, uno es forzado a migrar como exiliado de su propio país, buscando un mejor futuro para su familia. Pero esto conlleva un gran costo. ¿Qué costo conlleva? Tener que aprender una lengua y cultura diferente y con frecuencia hasta sacrificar la propia lengua y cultura de uno. Uno prefiere poder enseñar la cultura de uno a sus hijos, pero sabemos que segunda, tercera generaciones de hijos y nietos viviendo en los Estados Unidos van a perder de la lengua y de la cultura de uno. O sea que ya ser un extranjero implica un sacrificio de su propia lengua y su propia cultura. También implica tener que ajustarse al entender las cosas como se hacen en este país nuevo, con esta cultura nueva. Nosotros hispanos sabemos muy bien que pues, las cosas aquí se hacen diferentes que en nuestros países. Eh, Algunas cosas son mejores, algunas no son tan mejores, pero nos toca ajustarnos. Eso es un gran sacrificio que se hace con corazón de padre, por amor a los hijos, por amor a su familia. También pone a uno en una posición muy vulnerable e indefenso, porque al uno no saber la lengua, cuando uno está aprendiendo el lenguaje y el sistema y cómo las cosas funcionan, uno pues es inocente, uno no sabe. Y otros que sí saben se pueden aprovechar de uno. O sea, que uno se somete hasta una posición de ser vulnerable e indefenso de que otros se aprovechen. O sea, que implica vulnerable e indefenso ante una sociedad con frecuencia trata a uno como que diferente, como que extranjero, como que inferior, de segunda clase, extranjero, despreciado, con frecuencia tratado como chivo expiatorio. ¿Cuántas veces hemos tenido que sufrir? Como pueblo hispano en Estados Unidos, el ser tratado como la causa y el problema. Las cosas están pasando en Estados Unidos por culpa de. Eso es lo que sería un chivo expiatorio. El echarle la culpa a un grupo, una clase social, una raza, un pueblo, y desahogarse toda la culpa y la culpa de ellos. Eso, ser un extranjero migrante, es exponerse a esta situación de ser el chivo expiatorio para la sociedad, ser tratado como de segunda clase, inferior, extranjero, diferente, alguien que se ve como que con sospecha, como que una cierta amenaza para la sociedad, porque amenazan contra nuestro estilo de vida. Ellos piensan, hablan, oyen música y comen comida diferente y eso es una amenaza contra la manera en que hacemos las cosas aquí. Eso es parte de la experiencia de ser un extranjero migrante que San José sufrió, vivió, experimentó con corazón de padre para así poder proveer, proteger y promover a la Sagrada Familia. Tener que empezar de cero tomando los trabajos que nadie quiere. Pónganse a pensar, mire, San José en Nazaret era un carpintero muy bien reconocido, querido, amado, respetado por el pueblito. Él era el que hacía los arreglos, todo el mundo lo trataba bien, él trataba a todo el mundo bien, tenía sus contactos, sus conexiones, su tallercito, sus herramientas. Llega el census de tener que ir a Belén y María Yaca con 9 meses embarazada tiene que ir a Belén a registrar al niño, a María y el niño que nace en Belén. Y recuerden, nace el niño Jesús, el Mesías, llegan los pastores, los reyes magos, y San José tiene un sueño de que no regrese a Nazaret, porque está Herodes buscando para matar al niño, que se vaya a Egipto. Ahora tiene que migrar. Pero en esa migración no tuvo tiempo para prepararse. Eso fue
tuvo el sueño, se levantó, tomó al niño, a su madre, la madre del niño, y huyó, dejando no solamente en Belén, dejando atrás Nazaret, dejando su casita, su taller, sus herramientas, sus conexiones. Y estando en Egipto con nada, todo lo que tenía poco a poco lo fue gastando, gracias a la divina providencia que por medio de los reyes magos le dio oro, incienso y mirra, que fueron cosas que pudieron utilizar para poder comenzar una vida nueva en Egipto. Pero tuvieron que comenzar de nada. Ahora, San José, me imagino, podría decir que a nivel de carpintería y de artesano estaba al máximo nivel, era un maestro carpintero, pero en Egipto le tocó tener que empezar de cero. Ahí las cosas se hacían diferente. Quizás un estilo israelita de Nazaret, de hacer las cosas, no es lo mismo ahora hacerlo en Egipto. Otra cultura, otro arte, otras expresiones artísticas, otras cosas que se tienen que arreglar y que quizás no se arreglaban antes en Nazaret. Y tener que no solamente aprender la lengua y la cultura, tener que hasta aprender el oficio que ya lo sabe, pero tiene que ajustarse a una nueva realidad. No solamente eso, sino que cuando llegó a Egipto, no creo que lo recibieron como un gran, oh, aquí llegó el gran maestro carpintero que tanto esperábamos. No, yo me imagino que él tuvo que comenzar con los trabajos que nadie quería para empezar a tener un cierto nombre, una cierta clientela y poquito a poco, desde los trabajos más denigrantes que nadie quería, aprovechar esos trabajos para tener algo para sostener a su familia y poco a poco empezar a subir de entendimiento y de reconocimiento para hacer trabajos, mejores trabajos y mejor paga. Pero tuvo que empezar de cero. Esa es la experiencia de un pueblo migrante, obviamente, pero también es la experiencia de San José. Recuerdo a mis padres cuando llegaron aquí a los Estados Unidos, mi mamá tuvo que pasar todos los exámenes de nuevo que ya ella había pasado en Puerto Rico para ser maestra. Aquí tuvo que hacerlos todo de nuevo y hacerlos en inglés. En el caso de mi papá, con toda la experiencia que tenía en Puerto Rico, venir a Estados Unidos y aplicar por el trabajo, lo calificaron como que estaba sobrecalificado para conseguir trabajos, porque el que le diera el trabajo le estaba dando su propio trabajo. O sea que también se da esa situación. Lo que sufre un pueblo migrante, lo que sufre y sufrió San José y la Sagrada Familia, eso moldea a la persona. Y por eso podemos ver cómo San José con el tiempo empieza a ser una persona desapercibida, un hombre de presencia diaria que está ahí, tras ahí, pero discreto, oculto, no muy reconocido, como lo es para el pueblo migrante. Con corazón de padre, me imagino que San José se somete a la burla, a maltratos, a abusos, a injusticias en el trabajo, pues si se fuera a quejar o a rebelarse contra el jefe o decir esto es una injusticia, podría causar que perdiera el trabajo. Y luego, ¿cómo iba a poder proveer a las necesidades de la Sagrada Familia? Cómo a veces tuvo que San José sacrificar su orgullo, su dignidad, hasta posiblemente su dignidad. El corazón del padre que está dispuesto a sacrificar su propia cultura, lengua, orgullo y hasta dignidad para que sus hijos tengan un futuro digno, un futuro mejor. Eso lo conocen muy bien padres de hijos, padres migrantes que hacen tanto sacrificio. Con corazón de padre, San José también hizo lo mismo. Vamos a otro punto. El hecho de que San José viviera en un pueblito subestimado, en Nazaret. Finalmente, cuando San José pudo regresar a su tierra, le tocó tener que reajustarse una vez más a su propia cultura y lengua, pero ya con la influencia de haber vivido en Egipto. Esto nos pasa a nosotros, hispanos en los Estados Unidos, que estamos en Estados Unidos y nos sentimos extranjeros. Pero después de un tiempo nos empezamos a ajustar a la realidad de esta cultura para poder sobrevivir, la lengua, la cultura, la manera de pensar. Y cuando nos toca visitar a nuestras tierras, nos damos cuenta que nuestro pensar ya no es como el pensar de nuestros hermanos que se han quedado en nuestros países. Hasta ellos no lo dicen, no, ya tú eres un gringo, ya tú estás pensando como los americanos. Y entonces se convierte en esta gran crisis de identidad
que en Estados Unidos soy un extranjero y en mi tierra soy tratado como un extranjero. Entonces me quedo como que entonces de dónde soy. San José y la Sagrada Familia tuvieron que sufrir esa experiencia. Eh, y no solamente eso, sino que por cuestiones de religión, pues, por tradición judaica, si tú viviste con los paganos, pues te consideran ya como algo impuro, algo contaminado, de mala influencia. San José tuvo que sufrir eso también. Y todo lo hacía, ¿por qué? Con corazón de padre, para poder proteger, proveer y promover el bien de la Sagrada Familia, de su niño Jesucristo, el Hijo de Dios, y de su esposa, la Madre de Dios. Saber cuánto tuvo que luchar San José para poder reclamar lo que era suyo, pero que tuvo que dejar desatendido cuando tuvo que huir a Egipto. Por proteger a su hijo con corazón de padre, tuvo que dar por perdido su casita, sus pertenencias, su taller, sus herramientas. Yo me imagino que al regresar, la casa no la encontró como la dejó, especialmente si se pasó mucho tiempo, el descuidada, pues se empieza a ensuciar, los arbustos crecen silvestremente, los pillos se aprovechan, ven lo que hay dentro de la casa, rompen la ventana, se roban las cosas. Y la gente podía presumir, bueno, pues si José y María no han regresado, quizás se murieron, no pudieron llegar de Belén, algo les pasó en el camino, lo dan por muerto y se empiezan a robar o a vender o a saber qué cosa. Yo me imagino que San José llegó y tuvo que una vez más empezar de cero. Y todas las herramientas se las habían robado, se las habían eliminado, a saber, y pues también las herramientas se deterioran con el tiempo. ¿Qué le habrá tenido que pasar San José al llegar a su casita y una vez más en Nazaret tener que comenzar de nuevo y hacerlo como con corazón de padre? De un pueblito subestimado. El ser tratado como de pueblito y no de ciudad, entre los pobres y sencillos, en donde se paga menos por su trabajo, donde hay menos recursos, menos escuela, menos educación, menos influencia política. Eso también forja a una persona como San José, en el caso de San José, a ser una persona que simplemente pasa por desapercibida, un hombre de presencia diaria, pero discreta y oculta. Es típico de las personas que vienen de pueblitos, de gente sencilla. No son los grandes dotados, iluminados, que todo el mundo, wow. Gente sencillita, de un hablar sencillo, de capacidad financiera muy poca, educación, no los grandes, sino es sencillo. En Puerto Rico se le llamaría lo que sería un jibarito, en Cuba un guajiro, en México sería alguien, un indio, alguien sencillo. De este tipo de personas fue San José, porque en tipo de pueblito chiquito con gente sencilla fue que San José vivió y donde San José crió al Hijo de Dios y dio de cuidado a la Madre de Dios. Y San José, ¿cómo lo hizo? Se sometió a todo ello con corazón de padre. Pero noten la astucia, a estar en pueblito chiquito, eh, eh, oculto, apartado, privado, una cierta seguridad, oculto de posibles peligros, como lo fue cuando sufrió la persecución de Herodes. También yo me imagino que ya San José habrá tenido la experiencia de vivir en una ciudad grande. Egipto es como decir, estuve viviendo en Nueva York, una ciudad internacional de mucho movimiento, y San José habrá dicho, no, yo prefiero algo más chiquitito, y decidir volver a Nazaret, a saber que sufrió en ciudad grande, que decidió mejor no someter a la Sagrada Familia a ello cuando regresara a su tierra. Así que todo esto con corazón de padre lo hizo San José. San José fue moldeado por Dios Padre a ser un hombre que fuera por pasar por desapercibido, el hombre de presencia diaria, discreta y oculto por medio de lo que él experimentó en la Sagrada Familia. Ahora, amar con corazón de padre es una labor de trasfondo, de telón de atrás, que se ejerce diariamente, se da por dada,
sobreestimada y se sigue dando aún en medio de persecuciones, injusticia, abusos, maltrato, aun cuando desapercibido por esposa y hijo. No creo que este fue el caso de San José, que fue desapercibido por su propio hijo y por su esposa, pero es muy típico de los padres con sus niños, niños que ya dan por dado que sus papás van a estar ahí, que la comida va a estar todos los días, que la casa va a estar limpia, que las necesidades van a estar providas, pero con frecuencia el niño no sabe el sacrificio que implica poder tener eso. Y el comportamiento de un niño a veces es un comportamiento de eso de desapercibido, de que no aprecia, no sabe valorar, no entiende todo el sacrificio que implica de parte de papá y de mamá para que los hijos tuvieran lo que tuvieron. Eso es parte de lo que con frecuencia le toca a los padres, papás y mamás, de trabajar con corazón de padre. El seguir dando aun cuando los propios hijos no lo reconocen. Aun cuando quizás la pareja de uno, es con frecuencia suponer si está papá que está trabajando y está pasando momentos muy difíciles en el trabajo, para no sobrecargar o agobiar a la esposa, a veces queda callado. O sea que la esposa a veces ni sabe lo que el esposo está pasando en el trabajo y el esposo calla para no traer y contaminar a la casa con los problemas del trabajo. Igual puede ser si es la mamá, la mujer que provee, con frecuencia también se puede dar ese papel. Ahí se cambian los papeles. La mujer a veces trata de no traer los problemas al trabajo y papá pues puede cuidar a los niños. Así que aquí pues estoy tratando de seguir un modelo tradicional como el de la Sagrada Familia, pero reconocemos que en esta sociedad, en estos tiempos modernos, a veces es más prudente que sea la mamá, porque quizás tiene una profesión que puede proveer mejor a la familia que el papá. El papá se queda en casa, cuida a los niños y tener el gran placer, el gran honor de ser el que cría a los hijos. Así que trato de también traer esta realidad, pero les toca entonces aplicarlo, el corazón del padre, el corazón de madre sería. Pero me quiero enfocar con el corazón de padre, porque aquí algo habla de Dios Padre, pero antes de eso vamos a seguir leyendo. El hombre que actúa con corazón de padre se entrega sacrificadamente por amor a su esposa y sus hijos. También se puede decir que la mujer que actúa con corazón de padre se entrega sacrificadamente por amor a su esposo y a sus hijos. ¿Y por qué digo corazón de padre? Aquí voy porque estoy haciendo referencia a Dios Padre. Aquí leemos. El hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, es el hombre o la mujer que actúa con el corazón de Dios Padre. ¿Cuánta frecuencia, cuántas veces desapercibimos las obras diarias que Dios Padre hace por nosotros, sus hijos amados, de manera discreta y oculta? Es algo del corazón de Dios Padre en la cual San José pudo compartir. Podemos decir que entonces aquellos que viven con corazón de padre, y aquí incluyo mamás, mamás que actúan y viven con el corazón del Padre, con el corazón de Dios Padre, son personas que viven su vida como que así que pasan desapercibido. De presencia diaria, constante, ahí están, dan por dado, discreto, no quieren llamar la atención y a veces está oculto para querer proteger y cuidar la familia. Pero el pensar, punto de reflexión, con cuántas veces nosotros no apreciamos todo lo que Dios Padre hace por nosotros. El mero hecho de que estamos aquí vivos y existimos es porque el Dios Padre lo ha querido, porque nos sostiene en existencia, porque nos ama y existimos en su amor. Esto lo damos por dado. Y Dios, porque no nos demos cuenta, no nos deja de dar las cosas que necesitamos. Él es un Padre con corazón de padre, sigue dando, aun si es desapercibido, sigue día tras día, diariamente, discreto y oculto. Esa mano oculta de la mano de Dios, de su divina providencia, que orquestra todo y tiene control de todo y todo lo está meneando y moviendo para un bien, pero a veces no vemos esa mano y la damos ya por dada.
Vamos a seguir. San José fue un hombre que pasó por desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, para así proveer y mantener al niño y a su madre ocultos, protegidos de posibles amenazas y peligros del mundo, y para así poder tener más tiempo con ellos. Si San José quisiera destacarse y ser el mejor y el mejor y tener posiciones más altas, digamos que quisiera ser un político o crear una unión y subir y subir y subir, mientras más uno sube, mientras más, menos para la familia, menos tiempo, menos presencia. Y a veces lo hacemos con la excusa de por querer proveer más a mi familia, terminamos quitándole y dando menos a la familia. Quizás damos más dinero, más lujo, casa más grande, más cosas, pero lo que en verdad vale es la presencia, el cariño, el amor. Pues poco a poco uno da menos. Hay que tener cautela de eso, pero un buen punto para reflexionar. Vamos a seguir la próxima presentación. Y aquí pues ya me anticipé y puntos que sugiero para que ustedes reflexionen en este día y puntos de reflexiones en preparación así para la próxima conferencia el próximo mes. Puntos de reflexión, doy 3 puntitos. 1, cautela de no querer tener más a costo de la familia tener menos. ¿Dónde estoy siendo tentado bajo la excusa de querer promover a mi familia, poder proveer más a mi familia? ¿Dónde está esa tentación en tu vida? Traer eso a la luz y a discernimiento con Dios y pedir a San José, aprender de él. ¿Cómo puedo yo ser un poquito más discreto, oculto, desapercibido, para entonces poder tener más tiempo con mi familia, más calidad de tiempo, estar más con ellos y menos en el trabajo? Ah, ¿Dónde estoy siendo tentado bajo la excusa de querer proveer más, pero en verdad termino dando menos de lo que en verdad vale? O sea que es una pregunta muy bonita en medio de la cuaresma para hacer examinación de conciencia. Otra pregunta de reflexión. ¿Qué me está pidiendo Dios sacrificar por amor a mis seres queridos? Por ejemplo, quizás tienes un talento, un sueño, una posibilidad, una mayor posición que no has podido desarrollar porque al sacrificarte por tus seres queridos te quita del tiempo y la capacidad de poder lograr esos sueños. Entonces, la pregunta que le sigue, cuando tengo que sacrificar algo de un sueño, de una posibilidad, de un talento, de- cuando lo sacrifico, ¿lo estoy haciendo con corazón de padre o con resentimiento y coraje y odio y de vez en cuando saco la puyadita porque me siento que por culpa de tener esta esposa y estos hijos no puedo hacer lo que en verdad quiero? Como otro punto de reflexión sería muy bueno. ¿Qué Dios te está pidiendo sacrificar? Y quizás es algo que te está pidiendo sacrificar ahora o quizás algo del pasado que te ha pedido sacrificar. Y sacrificar a veces no necesariamente es dejar de hacerlo completo, sino a veces reajustar cuánta prioridad, tiempo y energía le doy. Y quizás no lo puedo hacer en un año y tengo que hacerlo en 10 años, poquito a poco. Eh, pero, ¿qué son esos sacrificios que tengo que hacer? Y cuando los hago, por amor a mi familia, ¿lo hago con corazón de padre o lo hago con resentimiento y coraje? Ese sería un buen punto de reflexionar. Otro punto de reflexión, el tercero. ¿Quiénes son los San Josés de tu vida? Los San Josés que desapercibidos de tu vida, que se sometieron a mucho con corazón de padre y lo hicieron por amor a ti. ¿Quiénes son esas personas, esos San José? Esas figuras desapercibidas, de presencia diaria, discretos y ocultos, pero lo hicieron para protegerte, para proveer, para promoverte a ti y darte lo mejor a ti, aun si fuera a costo de ellos y de sacrificios de ellos. ¿Quiénes son estos San José?
y aprovechar estos momentos para dar gracias, para apreciarlos. Y si todavía están en vidas, denle una llamadita telefónica, mándale un mensajito, un texto, un email, llámenlos y díganle gracias. Reconozco el sacrificio que hiciste, cómo con mucha frecuencia fuiste maltratado, te sometiste a tratos indignos, injustos, fallaste, trabajaste día tras día, te di por dado, no te aprecié. Y ahora quizás que soy adulto y me ha tocado hacerlo para otros, lo aprecio. Gracias. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, tío, tía, abuelito. ¿Quiénes son esos San José? Y en este mismo espíritu, darle gracias a San José. Gracias a que San José fue un hombre que pasó por desapercibido, un hombre de presencia diaria, discreta y oculta. Gracias a él pudo el niño Jesús crecer en sabiduría, en madurez, en conocimiento, en favor ante Dios y los hombres. Y cuando así llegó su momento, termina su ministerio privado, su vida privada, oculta, bajo el manto de San José, y comenzar su ministerio público bajo el manto de Dios Padre, y así promover el amor del Padre, aun cuando a Jesucristo mismo le tocó ser también una persona maltratada, una persona tratada injustamente, y como Jesús, habiendo aprendido de su papá aquí en la tierra, San José, puso en práctica lo que aprendió, lo que vio, como fue criado por San José. Y en su función de ministerio público, aún así, se ven los momentos en que Jesucristo busca esos momentitos para esconderse, para estar con Dios Padre, oculto, discreto, y no olvidar ese momento frente a Pilato, ante persecuciones políticas y religiosas. Y ese Pilato, no sabes que yo tengo el poder de crucificarte. Y Jesús que le dice, tú no tienes ningún poder sobre mí. Jesús que rompe el silencio, el quedar callado para decir una verdad. Tú no tienes poder sobre mí, a menos que no haya sido dado por él. Por arriba de cualquier persecución política, por encima de cualquier maltrato de ser migrante, por encima de ser gente sencilla, de pueblos pequeños y chiquitos, tenemos un Dios Padre que es todopoderoso, un Padre que nos ama y que siempre está pendiente para nuestro bienestar. Aunque con frecuencia lo damos por desapercibido, Él sigue, nuestro Padre Celestial, sigue trabajando diariamente, a veces oculto, pero con gran amor y con corazón de paz. San José, ayúdanos a crecer, a ser como tú, a vivir y actuar en Cristo Jesús con corazón de paz. Con esto terminamos la conferencia de hoy y nos vamos preparando para lo que viene en los próximos meses. Estamos ahorita a marzo, ya comenzamos el mes de San José. Los próximos meses estaré para marzo, abril, estaré hablando sobre el Padre amado y consecuentemente cada primer viernes del mes, después estaré hablando del Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Por ahora me despido y los invito a que se queden sintonizados. El próximo primer viernes del mes continuamos con nuestras conferencias. Pero concluyo con una bendición. El Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso, que con corazón de Padre, de este corazón de Padre, le da la bendición a ustedes en el Espíritu de San José, los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos veremos el próximo mes, primer viernes del mes, para continuar nuestras reflexiones de Patris Corde, con corazón de Padre.